Hola, a continuación vamos a dar la solución a este ejercicio de física que tenemos por acá, que dice: dos alambres rectos largos son paralelos entre sí. Los alambres conducen corrientes de magnitudes diferentes. Si la cantidad de corriente que circula por cada alambre se duplica, la magnitud de la fuerza entre los alambres es, y tenemos las siguientes opciones. Tenemos por acá el inciso A, que es el doble de la magnitud de la fuerza original. Tenemos el inciso B, 4 veces la magnitud de la fuerza original. E inciso C, igual a la magnitud de la fuerza original. E inciso D, la mitad de la magnitud de la fuerza original. Veamos entonces su solución. Partamos de que para determinar la fuerza magnética entre dos conductores paralelos entre sí, tenemos la siguiente ecuación que dice que la fuerza magnética va a ser igual a μ sub 0, que es la permeabilidad magnética, por I sub 1 por I sub 2, que son las intensidades de corriente en los conductores, por L, que es la longitud, entre 2πr, donde R es la distancia que separa a los conductores. A veces esa R también puede aparecer como D. Entonces, dado dos conductores rectos paralelos con sus respectivas intensidades, su distancia de separación y la longitud considerada por los conductores, la fuerza magnética va a estar dado por F sub 1 igual a μ sub 0 por I sub 1 por I sub 2 por L entre 2πr. Hemos llamado a esta fuerza F sub 1 ya que estamos haciendo comparación entre dos fuerzas. Entonces, al duplicar las intensidades, que sería la otra fuerza magnética, tenemos entonces una intensidad I sub 3 que va a ser igual a 2 I sub 1 y también I sub 4 que va a ser igual a 2 I sub 2. Recordar que estamos haciendo esto porque estamos duplicando las intensidades originales. Entonces, con las intensidades I sub 3 e I sub 4 tendríamos esta ecuación. Sustituyendo los valores de I sub 3 e I sub 4 nos queda por acá esta ecuación, que dice que F sub 2 va a ser igual a μ sub 0 por 2 I sub 1 por 2 I sub 2 por L entre 2πr. Ahora, esos dos que tenemos en esta ecuación los podemos multiplicar y entonces nos va a quedar que F sub 2 va a ser igual a 4 μ sub 0 por I sub 1 por I sub 2 por L entre 2πr. Ahora, por propiedades de las fracciones, ese 4 lo podemos sacar de la fracción y no se altera el resultado. Entonces nos va a quedar que F sub 2 va a ser igual a 4, que estaría multiplicando a μ sub 0 por I sub 1 por I sub 2 por L entre 2πr. Ahora veamos que lo que he señalado en amarillo corresponde a F sub 1. Entonces, sustituyendo ese valor de F sub 1, tendríamos que F sub 2 va a ser igual simplemente a 4F sub 1. Así pues, hemos calculado que la magnitud de la fuerza entre los alambres va a ser 4 veces la magnitud de la fuerza original si se duplican las intensidades. Ahora veamos esto reflejado en un ejemplo, que dice así. Por un conductor recto circula una corriente de 10 amperes y a través de otro, que está paralelo a una distancia de 8 centímetros, circula una corriente de 5 amperes. Calcular la magnitud de la fuerza magnética recibida por cualquiera de los conductores si su longitud es de 0.5 metros y se encuentra en el aire. Entonces, sustituyendo los datos en la ecuación, nos va a quedar que F sub 1 va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amper, que es la permeabilidad magnética en el vacío, por 10 amperes por 5 amperes, que son las intensidades, por 0.5 metros, que es la longitud considerada, entre 2pi por 0.08 metros. Ese 0.08 metros corresponde a la distancia. Entonces, metiendo estos valores en la calculadora, se va a obtener que F sub 1 va a ser igual a 6.25 por 10 a la menos 5 newton. Ahora entonces dupliquemos las intensidades, es decir, que la intensidad que teníamos de 10 amperes ahora va a ser de 20 amperes y la que teníamos de 5 amperes ahora va a ser de 10 amperes. Los demás valores los vamos a mantener constantes. Entonces, metiendo esos valores en F sub 2 y calculando en su calculadora, van a obtener que F sub 2 va a ser igual a 2.5 por 10 a la menos 4 newton. Ahora, ¿cómo saber entonces que este valor que tenemos acá es 4 veces este valor que tenemos acá? Simple y sencillamente vamos a dividir
F sub 2 entre F sub 1. Es decir, 2.5 por 10 a la menos 4 newton entre 6.25 por 10 a la menos 5 newton, y se va a obtener S4, que es 4B, que S4 ahora va a representar que F sub 2 es 4 veces la magnitud de la fuerza original cuando las intensidades se duplican. Gracias.